This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Mi nombre es Mefiboset y esta es mi historia. Antes de hablar sobre mi vida, es importante conocer un poco sobre mi ascendencia. Soy nieto del rey Saúl, el primer rey de Israel, e hijo de Jonatán, el querido amigo de David. Mi abuelo Saúl fue elegido por Dios para ser el rey de Israel. Era un hombre imponente, destacado entre el pueblo, y fue ungido por el profeta Samuel. Saúl comenzó su reinado con grandes esperanzas y promesas, pero su corazón acabó alejándose de Dios, lo que trajo grandes consecuencias para él y su familia. Saúl fue un valiente guerrero, muchas veces liderando el ejército de Israel en batallas contra los enemigos, como los filisteos. Sin embargo, su desobediencia e impaciencia lo llevaron a cometer graves errores. Uno de los momentos más críticos fue cuando ofreció un sacrificio que solo el profeta Samuel debería haber hecho, mostrando falta de respeto por las instrucciones divinas. Otro error significativo fue cuando perdonó a Agag, el rey de los amalecitas, y a los mejores animales del rebaño contra las órdenes de Dios de destruir todo. Estas acciones hicieron que Dios rechazara a Saúl como rey, anunciando que el reino sería dado a un hombre, según el corazón de Dios, que sería David. Mi padre, Jonatán, a diferencia de Saúl, era un hombre de gran fe y coraje. Era conocido por su valentía en batalla y su profunda lealtad a David. Jonatán reconoció que Dios había elegido a David para ser el próximo rey de Israel y aceptó esto con humildad. Hizo un pacto con David, prometiendo lealtad y amistad eternas. Este pacto es uno de los ejemplos más notables de amistad y lealtad en la historia bíblica. Jonatán llegó a arriesgar su propia vida para proteger a David de los intentos de Saúl de matarlo. La amistad entre mi padre y David es un testimonio de cómo la verdadera amistad puede superar incluso las rivalidades políticas y familiares. Este contexto familiar influyó mucho en mi vida desde el comienzo. Nacer en una familia real trae consigo ciertas expectativas y responsabilidades, pero también trae riesgos, especialmente cuando hay conflictos internos y amenazas externas. La historia de Saúl y Jonatán, llena de altibajos, victorias y derrotas, es la base sobre la cual mi propia historia se desarrolla. Desde temprano fui marcado por esta herencia de coraje, fe y también de tragedia y pérdida. Nací en un período de gran turbulencia para mi familia y para el reino de Israel. Mi nacimiento ocurrió durante los últimos años del reinado de mi abuelo, Saúl. Crecí en medio del conflicto constante entre el ejército de Israel y los filisteos, una de las principales amenazas a nuestro reino. Los filisteos eran conocidos por su fuerza militar y por sus constantes incursiones en nuestro territorio, buscando dominar y subyugar al pueblo de Israel. Mi infancia fue, por lo tanto, marcada por relatos de batallas y por la preparación constante para posibles ataques enemigos. Desde temprano, mi vida estuvo rodeada de incertidumbres y peligros.
A los 5 años, una tragedia cambió completamente el curso de mi vida. Mi padre Jonatán y mi abuelo Saúl murieron en una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. La noticia de su muerte causó pánico en nuestra casa. Mi ama, temiendo por mi vida, me tomó y huyó apresuradamente. Durante esta huida desesperada, caí y quedé lisiado de ambos pies. Esta discapacidad física moldeó gran parte de mi vida futura, afectando mi estatus social y mis oportunidades. La vida como un joven príncipe lisiado no fue fácil. En una sociedad donde se valoraba mucho la fuerza física y la habilidad para la guerra, mi condición me colocó en una posición vulnerable. No podía participar en las actividades que otros niños de mi edad podían, y esto a menudo me hacía sentir aislado e impotente. Mi discapacidad no solo limitó mis capacidades físicas, sino que también afectó mi autoimagen y autoestima. Sabía que a los ojos de muchos era un príncipe quebrado, una sombra de lo que podría haber sido si no fuera por el accidente. Además de la discapacidad, la pérdida de mi padre y abuelo dejó un vacío enorme en mi vida. Jonatán, mi padre, era no solo un gran guerrero, sino también un hombre de profunda fe e integridad. Era mi modelo a seguir, y el dolor de su ausencia fue algo que cargué conmigo todos los días. Vivíamos en tiempos de incertidumbre, siempre con miedo de represalias y persecuciones, ya que la ascensión de David al trono puso a nuestra familia en una posición precaria. A pesar de todas estas dificultades, había momentos de esperanza y resiliencia. Aprendí a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a valorar las relaciones que aún tenía. Estas lecciones serían vitales para mí en las etapas siguientes de mi vida, cuando enfrentaría nuevos desafíos y encontraría nuevas formas de superar las adversidades. Tras la muerte de mi abuelo y de mi padre, la casa de Saúl enfrentó un declive rápido y doloroso. Con la muerte de Saúl, David comenzó a consolidar su poder como el nuevo rey de Israel, de acuerdo con el plan divino. La familia de Saúl fuimos vistos como posibles amenazas al nuevo reinado de David. Esto nos obligó a vivir escondidos y con miedo constante de represalias. Fuimos llevados a Lodebar, una tierra árida y distante, donde pasamos a vivir en oscuridad y pobreza. Para alguien que nació en la realeza, este cambio fue drástico y doloroso. Mi discapacidad física solo intensificó mi sensación de impotencia y marginación. Sin embargo, durante todos esos años de dificultad, la promesa de amistad y protección entre mi padre, Jonatán, y David nunca fue olvidada, aunque yo aún no sabía el impacto que esto tendría en mi vida futura. La caída de la casa de Saúl no fue solo un cambio político, sino también un golpe profundo en nuestro sentido de identidad y propósito. Saúl había sido ungido por Dios, y su linaje real era una parte central de quienes éramos. Perder esto significaba más que perder poder y riqueza. Significaba perder nuestro lugar en la historia y nuestra conexión con el plan divino. Crecí escuchando historias sobre las grandes hazañas de Saúl y Jonatán, pero también sobre los errores y las consecuencias que llevaron a nuestra caída. Estas historias moldearon mi comprensión de lo que significa liderazgo, fe y responsabilidad. En Lodebar vivíamos en una especie de exilio interno. La tierra era desolada, un contraste marcado con los palacios y las ciudades que conocíamos. La vida era una lucha diaria por la supervivencia, y nuestra posición como antiguos miembros de la realeza no nos daba ninguna ventaja. Al contrario, teníamos que ser aún más cautelosos para evitar atraer atención no deseada. Mi discapacidad, que ya era una carga en tiempos mejores, se convirtió en una marca de nuestra caída. No podía contribuir físicamente a nuestro sustento, lo que aumentaba mi sentimiento de impotencia y dependencia. Sin embargo, esta fase de mi vida también fue una oportunidad para aprender sobre humildad y resiliencia. Dependíamos mucho de la ayuda de amigos y simpatizantes que recordaban a mi padre y abuelo con cariño y respeto.
Estas personas nos enseñaron sobre la bondad y la compasión en tiempos de adversidad. Aprendí a valorar la generosidad y la solidaridad, y estos valores se convertirían en centrales para mí en los años siguientes. A pesar de las dificultades, siempre había una llama de esperanza. Sabíamos que David era un hombre de Dios y que había hecho una promesa a Jonatán. Esta promesa, aunque distante, era un faro en medio de la oscuridad de nuestra situación. No sabía cuándo ni cómo, pero creía que de alguna manera esta promesa se cumpliría y traería un cambio para nuestra familia. Mi vida en Lodebar fue una prueba constante de supervivencia y resiliencia. Lodebar, cuyo nombre significa sin pasto o sin palabra, era una tierra árida, distante de cualquier prosperidad o esperanza. Para un niño nacido en la realeza, la transición a una vida de pobreza extrema fue dura. Mi discapacidad física era un recuerdo constante de mi pasado y del accidente que me dejó lisiado. Dependía de la ayuda de los demás para casi todo. Había días en que el dolor físico era intenso, pero el dolor emocional y psicológico de saber que yo, un príncipe, ahora vivía en una tierra desolada, era aún peor. La sociedad de aquella época valoraba la fuerza y la habilidad para la guerra, y yo, siendo lisiado, me sentía invisible e inútil. A pesar de nuestra condición, había un sentido de comunidad en Lodebar. Nosotros, que vivíamos al margen de la sociedad, aprendimos a depender unos de otros. La solidaridad y la ayuda mutua eran esenciales para nuestra supervivencia. Personas de buen corazón nos ayudaban con alimentos, ropa y otras necesidades básicas. Aprendí que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede brillar a través de la bondad y el apoyo mutuo. La vida en Lodebar también me dio una perspectiva única sobre la vida y el liderazgo. Vi cómo las personas comunes luchaban diariamente para sobrevivir y cómo la fe y la esperanza las mantenían en movimiento. Esto me enseñó a ser humilde y a valorar cada pequeño gesto de bondad y compasión. Sabía que, si algún día tuviera la oportunidad, me gustaría devolver esa bondad y ayudar a otros que estuvieran en situaciones difíciles. Mientras vivíamos en Lodebar, la promesa que David había hecho a mi padre Jonatán permanecía como una luz de esperanza en medio de la oscuridad. David, que ahora era el rey de Israel, nunca olvidó el pacto que hizo con Jonatán. Ese pacto de lealtad y amistad mutua incluía una promesa de proteger y cuidar a la descendencia de Jonatán. Aunque no sabía cuándo o cómo se cumpliría esa promesa, creía que algún día traería un cambio a mi vida. David era un hombre según el corazón de Dios, y su liderazgo reflejaba los valores de justicia, misericordia y compasión. A pesar de ser el nuevo rey, no veía a mi familia como enemigos, sino como personas dignas de honor y respeto debido a su amistad con mi padre. Esta característica de David es lo que lo hacía un líder tan admirable. Era capaz de ver más allá de las rivalidades políticas y actuar con integridad y amor. Los años pasaron y crecí escuchando historias sobre David. Era un gran guerrero, un músico talentoso y un líder sabio. Su victoria sobre Goliat, su fuga de los intentos de Saúl de matarlo y su ascenso al trono eran narrativas que inspiraban a muchos. Para mí, estas historias eran más que leyendas, eran un recordatorio constante de que Dios tenía un plan, incluso para alguien como yo, lisiado y viviendo en exilio. La promesa de David también me enseñó sobre la importancia de la palabra y del compromiso. En una época en que las promesas se rompían fácilmente por conveniencia política, David mantuvo su palabra, mostrando una fidelidad rara. Esto reforzó en mí la creencia de que los verdaderos líderes son aquellos que honran sus promesas, independientemente de las circunstancias. Vivir con la esperanza de esa promesa me ayudó a superar muchos de los desafíos en Lodebar. Sabía que, a pesar de mi condición y de las dificultades que enfrentábamos, había una esperanza futura. Creía que, de alguna manera, David se acordaría de mí y de mi familia.
Este hilo de esperanza fue lo que me mantuvo firme, incluso cuando todo parecía perdido. Un día, algo extraordinario sucedió que cambió para siempre el curso de mi vida. Estaba en Lodebar, viviendo mi rutina diaria de luchas y esperanzas, cuando llegaron mensajeros del rey David. Trajeron un mensaje que parecía un sueño. El rey David quería verme. La noticia dejó a todos en Lodebar atónitos. ¿Cómo podía el rey querer ver a alguien como yo, un lisiado y un descendiente de la casa de Saúl? Los mensajeros fueron claros. David no había olvidado su promesa a Jonatán y quería cumplir su palabra. Estaba nervioso, con miedo y al mismo tiempo esperanzado. El viaje a Jerusalén fue largo y lleno de reflexiones sobre lo que podría suceder. Al llegar al palacio de David, fui recibido con una cordialidad inesperada. David, al verme, no vio solo a un lisiado, sino al hijo de su querido amigo Jonatán. Me llamó por mi nombre y me acogió con amor y respeto. Esto me tocó profundamente. David explicó que quería honrar la memoria de Jonatán y la promesa que le había hecho. Me ofreció un lugar en su mesa como uno de sus propios hijos. Este gesto de David fue más que un simple acto de bondad. Fue una redefinición de mi vida. De alguien que vivía al margen de la sociedad, ahora tenía un lugar en la corte real. David también restauró todas las tierras que pertenecían a mi abuelo Saúl y designó a Siba, un antiguo siervo de Saúl, para cuidarlas y asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. La compasión y la misericordia de David transformaron mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. No solo cumplió su promesa a Jonatán, sino que también me dio una nueva identidad y propósito. La gratitud que sentí fue inmensa, y esto me inspiró a vivir de una manera que honrara tanto a mi padre como a David. Yo, que antes me veía como un lisiado sin esperanza, ahora era tratado como un príncipe, con dignidad y respeto. Cuando fui llevado al palacio por el rey David, mi vida cambió completamente. Salí de una existencia desolada en Lodebar para vivir en la majestad y seguridad del Palacio Real en Jerusalén. La transición fue abrumadora y al mismo tiempo emocionante. El palacio era un lugar de gran esplendor, con sus murallas imponentes, salones magníficos y jardines exuberantes. Era difícil creer que yo, un lisiado y exiliado, ahora formaba parte de ese entorno. David cumplió su promesa con generosidad. Me trató como a uno de sus propios hijos, ofreciéndome un lugar permanente a su mesa. Compartir las comidas con el rey y su familia era un honor inmenso. Al principio me sentía desplazado y cohibido, pero la bondad y la acogida de David y los otros miembros de la corte pronto me hicieron sentir en casa. No veían mi discapacidad como una limitación, sino como una parte de quien era, sin disminuir mi valor. La restauración de las tierras de mi abuelo Saúl fue otro acto significativo de David. No solo me dio una posición de honor en el palacio, sino que también aseguró que tuviera medios para vivir con dignidad. Las tierras eran fértiles y productivas, y Siba, el siervo designado para administrarlas, era eficiente y leal. Con esta fuente de ingresos pude sustentar a mi familia y asegurar un futuro mejor para nosotros. En el palacio también tuve la oportunidad de aprender y crecer de maneras que nunca imaginé posibles. Pude estudiar las Escrituras, aprender sobre la historia y el gobierno de Israel y desarrollar habilidades que me hicieron más independiente y confiado. La vida en el palacio me ofreció una nueva perspectiva y un sentido renovado de propósito. Ya no era solo el nieto lisiado de Saúl, era Mefiboset, un miembro valioso de la corte de David. A pesar de todas estas bendiciones, nunca olvidé mis raíces ni la promesa que había traído todo esto a la realidad. La lealtad de mi padre, Jonatán, y la integridad de David fueron constantes recordatorios de cómo la fe y la verdadera amistad pueden transformar vidas. Me esforcé por honrar estos valores en todas mis acciones, buscando siempre ser una persona digna de la confianza y el amor que me fueron demostrados.
Mi nueva vida en el palacio, aunque llena de bendiciones y oportunidades, también trajo sus propios desafíos. La corte de David era un lugar de intrigas políticas, rivalidades y tensiones. Ser un descendiente de Saúl aún llevaba cierto estigma, y había quienes veían mi presencia con sospecha o resentimiento. Necesitaba navegar cuidadosamente por estas aguas, siempre consciente de cómo mis acciones y palabras podrían ser interpretadas. Mi discapacidad, que antes me aislaba, ahora se convertía en un punto de curiosidad y a veces de juicio. Algunas personas en la corte no comprendían por qué David me trataba con tanto favor. Había susurros y cuestionamientos sobre mi valor y mi capacidad de contribuir. Esto, sin embargo, solo me motivó a demostrar que merecía mi lugar. Me esforcé por mostrar que, a pesar de mis limitaciones físicas, tenía mucho que ofrecer en términos de sabiduría, lealtad y servicio. La gestión de las tierras restauradas por David también fue un desafío. Aunque Ziba era un administrador competente, siempre estaba la preocupación de asegurar que los recursos se utilizaran de manera justa y eficiente. Me involucré activamente en la supervisión de las operaciones, aprendiendo sobre agricultura, gestión de recursos y liderazgo. Esta experiencia no solo me dio una comprensión más profunda de las responsabilidades de liderazgo, sino que también me conectó más profundamente con las personas que trabajaban en la tierra y dependían de ella para su subsistencia. Otro desafío significativo fue mantener viva la memoria y el legado de mi padre, Jonatán, y de mi abuelo Saúl, de manera que honrara sus contribuciones sin resucitar antiguas rivalidades. Hablaba frecuentemente sobre el carácter y la valentía de Jonatán, recordando a todos su lealtad a David y su fe inquebrantable. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Esto ayudó a construir puentes y a fortalecer los lazos entre aquellos que todavía recordaban la casa de Saúl con afecto y aquellos que apoyaban el reinado de David. A pesar de estos desafíos, la vida en el palacio fue una gran bendición. Tenía acceso a recursos, educación y una comunidad que me apoyaba. Aprendí que la verdadera fuerza no reside solo en la capacidad física, sino en la sabiduría, la resiliencia y la capacidad de inspirar y liderar con integridad. Estas lecciones serían fundamentales para mí mientras continuaba recorriendo mi camino, siempre buscando honrar las promesas hechas y las bendiciones recibidas. Mi vida en el palacio, aunque generalmente positiva, no estuvo exenta de traiciones y desafíos inesperados. Uno de los episodios más dolorosos y complicados involucró a Ziba, el siervo que David había designado para cuidar las tierras de Saúl. Al principio, Ziba parecía un administrador leal y eficaz, pero con el tiempo sus verdaderas intenciones se revelaron. Ziba comenzó a esparcir rumores y mentiras sobre mí. Alegó que yo estaba conspirando contra David y tratando de restaurar el reino de la casa de Saúl. Estas acusaciones eran completamente falsas, pero fueron suficientes para sembrar dudas y desconfianzas. Ziba, aprovechándose de mi discapacidad y de mi posición vulnerable, manipuló las circunstancias para su propio beneficio. Durante una rebelión liderada por Absalón, hijo de David, Ziba vio una oportunidad de aumentar su poder e influencia. Fue hasta David y dijo que yo había quedado en Jerusalén esperando que la casa de Saúl fuera restaurada al poder. Ziba llevó regalos y provisiones a David, afirmando que yo lo había traicionado. David, en medio del caos de la rebelión y con información limitada, creyó las mentiras de Ziba y le dio a él todas mis propiedades. Cuando la rebelión fue sofocada y finalmente pude encontrarme con David, la verdad salió a la luz.
Expliqué a David que Siba me había engañado y que nunca había conspirado contra él. David, al percatarse de la verdad, lamentó la situación, pero la decisión de dividir las propiedades entre Siba y yo fue un compromiso para resolver el conflicto de manera práctica. A pesar de la injusticia, acepté la decisión con humildad, reconociendo que, incluso en la adversidad, la fidelidad y la integridad son más importantes que la riqueza material. Este episodio fue un recordatorio doloroso de que no todos a nuestro alrededor tienen intenciones puras. Incluso aquellos que parecen leales pueden estar motivados por la avaricia y la ambición. Sin embargo, también fue una lección valiosa sobre la importancia de la verdad y la justicia. La integridad de David y su disposición a corregir el error, tanto como fuera posible, reforzaron mi fe en la justicia divina y en el liderazgo justo. A lo largo de mi vida, la fe y la perseverancia fueron pilares que me sustentaron en momentos de dificultad e incertidumbre. Desde mi infancia, marcada por la pérdida y la discapacidad, hasta los desafíos políticos y personales que enfrenté como adulto, mi fe en Dios y la determinación para seguir adelante fueron cruciales. Mi discapacidad física era un desafío diario, y había momentos en que el dolor y la frustración parecían insoportables. Sin embargo, siempre encontré consuelo en las palabras de las Escrituras y en las promesas de Dios. Aprendí a ver mi discapacidad no como un castigo, sino como una oportunidad para demostrar la gracia y la fuerza de Dios en mi vida. Cada día era una nueva oportunidad para confiar en Dios y para testimoniar su fidelidad. La vida en el palacio, aunque llena de bendiciones, también trajo sus propias pruebas. Las intrigas y las desconfianzas en la corte eran constantes y necesitaba estar siempre vigilante. La traición de Siba fue uno de los momentos más difíciles, pero mi fe me ayudó a superar el dolor y la injusticia. Sabía que, al final, la verdad prevalecería y que Dios estaba en control, incluso cuando las circunstancias parecían sombrías. El legado de mi padre, Jonatán, siempre estuvo presente en mi vida, guiando mis acciones e inspirando mi fe. Jonatán fue un ejemplo de coraje, lealtad y fe inquebrantable en Dios. No solo era un príncipe y un guerrero, sino también un amigo leal y un hombre de principios. Desde joven, Jonatán demostró su valentía en batallas, enfrentando frecuentemente a enemigos poderosos con una fe intrépida en Dios. Una de las historias más conocidas sobre mi padre es su victoria sobre la guarnición filistea en Geba, donde, acompañado solo por su escudero, confió completamente en Dios para darle la victoria. Este acto de coraje inspiró al ejército israelita y cambió el curso de la batalla, mostrando a todos que la fe en Dios puede superar cualquier adversidad. Pero el aspecto más notable del legado de Jonatán es su amistad con David. Cuando David derrotó a Goliat y ganó favor a los ojos del pueblo de Israel, Jonatán reconoció que Dios había elegido a David para ser el próximo rey. En lugar de resentirse o ver a David como una amenaza, Jonatán hizo un pacto de amistad con él. Le dio a David sus vestiduras, armas y cinturón, simbolizando su apoyo y lealtad. Este acto de humildad y amor fraternal es un ejemplo poderoso de cómo la verdadera amistad debe estar basada en el respeto mutuo y sacrificial. La lealtad de Jonatán a David fue puesta a prueba muchas veces, especialmente cuando Saúl, mi abuelo, intentó matar a David. Jonatán intercedió repetidamente por David, arriesgando su propia vida y enfrentando la ira de su padre. La fe y el coraje de Jonatán al defender a David, incluso cuando eso significaba desafiar a su propio padre, muestran la profundidad de su carácter y la sinceridad de su amistad. Puso la voluntad de Dios y el bienestar de su amigo por encima de su propia seguridad y ambición. Crecer bajo la sombra de ese legado fue una bendición y un desafío.
Sabía que tenía un gran nombre que honrar y un ejemplo extraordinario que seguir. La memoria de Jonatán me inspiró a ser valiente y a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Su lealtad a David me enseñó sobre la importancia de la fidelidad y el amor desinteresado. En cada decisión que tomé, busqué reflejar los valores que mi padre ejemplificó. El impacto de Jonatán en mi vida no fue solo personal. Su historia de fe y amistad influyó en la corte de David y en la nación de Israel. Mostró que el verdadero liderazgo es servicial, basado en la integridad y la confianza en Dios. Ese legado es algo que llevo con orgullo y que me esfuerzo por transmitir a los demás. Quiero que la memoria de mi padre continúe viva, no solo como una figura histórica, sino como un ejemplo de cómo vivir con coraje, fe y amor. Vivir en el palacio de David me dio la oportunidad única de aprender directamente de uno de los más grandes líderes de Israel. David no era solo un rey poderoso, sino también un hombre de profunda sabiduría y fe. Su liderazgo estaba guiado por una fuerte confianza en Dios y una comprensión profunda de las necesidades y esperanzas de su pueblo. David enfrentó muchos desafíos a lo largo de su reinado, desde batallas con enemigos externos hasta conflictos internos y traiciones. Su capacidad para navegar por estas dificultades con sabiduría y gracia era notable. Él buscaba constantemente la orientación de Dios en todas las decisiones importantes, mostrando una dependencia completa de la voluntad divina. Este ejemplo de liderazgo espiritual me enseñó la importancia de buscar siempre la dirección de Dios, especialmente en momentos de incertidumbre y conflicto. Una de las cualidades más admirables de David era su capacidad de mostrar misericordia y compasión. Era un guerrero formidable, pero también sabía cuándo era el momento de perdonar y mostrar gracia. Esto quedó evidente en su relación conmigo y en la forma en que cumplió su promesa a mi padre, Jonatán. David podría haber visto la casa de Saúl como una amenaza, pero eligió honrar la memoria de Jonatán y tratarme con dignidad y respeto. Este acto de bondad cambió mi vida y me enseñó sobre el poder de la misericordia. La justicia era otro pilar de la sabiduría de David. Se esforzaba por ser un juez justo e imparcial, siempre buscando hacer lo correcto a los ojos de Dios. La historia de cómo lidió con la injusticia de Siba es un ejemplo claro de esto. Incluso cuando fue engañado, David procuró remediar la situación de la manera más justa posible, mostrando su dedicación a la equidad y la verdad. A medida que pasaban los años, reflexioné mucho sobre la extraordinaria jornada que había sido mi vida. De un príncipe lisiado en Lodebar a un miembro respetado de la corte de David, mi historia estuvo marcada por momentos de profunda tristeza y alegría, desafíos y victorias. Los últimos años de mi vida fueron tiempos de paz relativa y reflexión profunda. La relación con David permaneció fuerte y basada en respeto mutuo, incluso con el paso de los años y los cambios inevitables en la corte y en el reino. David nunca dejó de cumplir su promesa. Continué siendo tratado con dignidad y respeto, y mi posición en la corte fue un recordatorio constante del poder de la lealtad y de la promesa mantenida. David envejeció y enfrentó sus propias luchas, pero su integridad y fe permanecieron inquebrantables. Mi propia salud, afectada por la discapacidad desde la infancia, fue un desafío constante, pero aprendí a vivir con ella y a encontrar maneras de contribuir y ser útil. La gestión de las tierras y el cuidado de mi familia eran responsabilidades que tomaba en serio. Aunque no podía liderar ejércitos ni participar en batallas, sabía que mi papel en la administración y en el apoyo a la comunidad era valioso. Pasaron los años y llegó el inevitable momento de la muerte del rey David. Su muerte marcó el fin de una era y el inicio de un período de transición para el reino de Israel. David había sido un líder extraordinario y su ausencia fue profundamente sentida por todos. Para mí,
La pérdida fue personal y profunda. David no era solo un rey, sino un amigo fiel que había cambiado mi vida de innumerables maneras. Con la muerte de David, Salomón, su hijo, asumió el trono. Salomón era conocido por su sabiduría, un don concedido por Dios, y su reinado trajo cambios significativos al reino. Bajo su liderazgo, Israel prosperó económica y culturalmente. La construcción del Templo de Jerusalén, un sueño de David, fue realizada por Salomón, convirtiéndose en un centro de adoración y un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Mi posición en la corte cambió con la ascensión de Salomón. Aunque él respetaba la memoria de su padre y el pacto con mi familia, había nuevas dinámicas y desafíos. Salomón era un líder justo, pero también firme, y sus políticas y prioridades reflejaban su propia visión para el reino. Continué sirviendo en la corte, pero ahora bajo una nueva dirección, adaptándome a los cambios y buscando ser útil de nuevas maneras. Los últimos años de mi vida bajo el reinado de Salomón fueron pacíficos, aunque desafiantes. La transición de liderazgo trajo nuevas oportunidades y también nuevas responsabilidades. Me concentré en asegurar que el legado de David y Jonatán continuara siendo honrado, trabajando para apoyar a Salomón y al reino de la mejor manera posible. Mi fe permaneció fuerte y continué confiando en Dios para guiarme y sostenerme. A medida que me acerqué al final de mi vida, reflexioné más profundamente sobre el legado que dejaría atrás. Mi jornada estuvo marcada por desafíos y bendiciones, por momentos de dolor y alegría, pero sobre todo por una fe inquebrantable en Dios y en la promesa de David. Mi historia, la historia de Mefiboset, es un testimonio del poder de la fidelidad, la gracia y el amor. La historia de mi vida fue contada y recontada, inspirando a muchos a confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Mi trayectoria, de un príncipe lisiado en Lodebar a un miembro respetado de la corte de David, mostró que Dios puede transformar cualquier situación y usar a cualquier persona para sus propósitos. Ese mensaje de esperanza y redención es el corazón de mi legado. Los últimos días de mi vida estuvieron llenos de paz y gratitud. Sabía que había vivido una vida plena, a pesar de las dificultades. Mi fe en Dios me sostuvo y me guió en todo momento, y estaba seguro de que Él continuaría cuidándome más allá de esta vida. Mi historia, la historia de Mefiboset, era una historia de transformación y esperanza, un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de la fe y la fidelidad. Mi mensaje final para todos los que escucharon mi historia es simple. Confíen en Dios, sean fieles y amen profundamente. La vida puede traer desafíos y pruebas, pero con fe y perseverancia, cada uno puede encontrar propósito y alegría. La historia de mi vida es una prueba viva de que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Partí de este mundo con la certeza de que mi vida hizo la diferencia, y ese es un legado por el cual estoy eternamente agradecido.